lo irán pautando en las exposiciones hasta un máximo de 15 minutos. Yo les avisaré en algún momento si es que se exceden. Si no, tienen el tiempo con tranquilidad, porque yo sé que a veces el tiempo acotado a uno le pone un poco nervioso por tratar de decir las cosas y no olvidarse de algunas o dejar algunas que podían ser importantes. Bueno, un gusto y buenas tardes para todos. Yo decía, pensar los movimientos teatrales en el interior del país desde un modelo que contemple la diversidad de las puestas en escena posibilita determinar los procesos por los cuales se constituyen las poéticas emergentes, sin desestimar los modelos paradigmáticos. Pensar la historia de lo local atendiendo a las particularidades que se suscitan entre las distintas micropoéticas teatrales permite establecer fronteras culturales y circunscribir los límites del propio territorio. Y también permite vislumbrar la complejidad de los procesos constitutivos en cada uno de los lugares. Para conocer qué pasa hoy en tiempos de crisis y de pandemia, en esa territorialidad específica, tenemos el gusto de contar con una excelente mesa integrada por dramaturgos, directores, actores de muy vasta experiencia en diferentes puntos del país. Y voy a presentarlos a ustedes y después les daré la palabra para que vayan haciendo sus ponencias. En primera instancia, Lorena Rochón, 1996 comienza su camino como actriz en la Comedia Juvenil de Colonia. En 1998 aparece la faceta de dramaturga, aparece como dramaturga, y forma parte del elenco independiente del Patrimonio. Ella dirá, mi familia artística hasta el día de hoy. En el 2013 es directora teatral, ejerciendo ese rol en la Comedia Departamental de Colonia, y a 25 años de tablas ha participado de más de 50 propuestas como actriz, estrenando más de 15 textos que ella misma escribió y poniendo en escena alrededor de 14 espectáculos como director. Perteneciendo a ATI desde el año 2007, como un impulso en el interior que aúna a la gente de teatro, como también ella dice, mucho hecho, mucho por hacer. También te contamos en el panel con Walter Fumero, actor, productor teatral, también periodista, directivo de la Asociación de Teatro del Interior y representante de la misma ante Cofonte. Actor del grupo teatral Durazno, donde estuvo más de 20 años, participando en más de 30 puestas en escena, y años después se integra al pequeño Teatro de Durazno, institución que integra actualmente como actor y donde continúa actuando, produciendo además algunas de las obras que se han puesto en escena. Y también tiene una carrera como periodista cultural. Bueno, Estela Goluchenko, 1996, ¿qué tal? Vive en Fraiventos desde esa época, año que ingresa en el Teatro Sinfogón, ese grupo referente del movimiento teatral de interior, más de 35 años de actividad ininterrumpida, participa en más de 50 espectáculos como actriz, como directora, y también desde la producción. Y desde 1997 dicta talleres de actuación. Con muchos premios. Qué vieja que estoy.
No, qué actividad, qué actividad. Como decía Laura, mucho hecho, pero mucho por hacer. Eh, También desempeña como actriz y dramaturga, con premios como actriz y dramaturga otorgados por ACTU, Premio Florencio y por ATI, Asociación de Teatro del Interior. En el año 2007 recibe el Premio Morosoli por su aporte a las letras uruguayos y en el 2013 recibe el Premio FITU compartido con Roberto Bustiazo por su aporte al Teatro Nacional. Muchas de sus obras también han sido traducidas a otros idiomas y representadas en otros países. Y finalmente tenemos en esta mesa a Mercedes Rusch, que desde el año 2000 a la fecha ha producido y gestionado eventos artísticos en diferentes ciudades del país. Desde el 2003 integra el de Palmira Teatro, institución con 29 años de actividad en roles de actriz, directora y productora y directiva. También desde el año 2007 a la fecha, y como delegada de Palmira Teatro, integra ATI en la Comisión Fiscal, en la Comisión Directiva, hoy desde el rol de presidenta. Desde el 2016 se incorpora a CITEG Uruguay y a finales del 2017 se integra en la directiva como tesorera hasta la fecha. Desde el 2017 a la fecha integra la Comisión de Fondo Nacional de Teatro COFONTE como delegada de ATI y en el rol de tesorera. Muy bien. Con este panel comenzamos las ponencias. En este caso le damos la palabra a Lorena Rochón, que tiene una ponencia cuyo título es Teatro por Links. Adelante, Lorena. Gracias. Bueno, el título Teatro por Links surge como una referencia a los enlaces constantes que nos rodean y que se imponen desde hace mucho tiempo, pero más intensamente en la cotidianeidad de nuestra normalidad, la que vivimos a partir de la pandemia. Nuestra vida familiar, laboral, social se transformó en un instante. A nivel artístico y específicamente en las artes escénicas desde el interior, hace décadas que nos esmeramos para acomodarnos y hacer un uso adecuado de la tecnología que parece surgir como por arte de magia y a una velocidad avasalladora. Incorporamos nuevas experiencias y avances en el diseño de luz, de sonido, audiovisuales, con su pertinente exigencia en la actualización humana, que nos permite un uso creativo y siempre al servicio de nuestro arte, para enriquecerlo y vivir el teatro con más intensidad. Lo hemos hecho y lo hacemos al ritmo de nuestros requerimientos. Dado un proyecto, nos involucramos en las herramientas que puedan elevarlo un escalón más. Junto a esta palestra científica para el hecho escénico in situ, nos zambullimos en los avances que juegan hoy en día un rol fundamental para la difusión. Es así que ahondamos en redes sociales y en innovadoras maneras de llegar a un potencial espectador más. Esos que ¿dónde están? Pregunta en la que profundizará nuestra compañera Mercedes. ¿Con qué fin? Queremos convencerlos de que nuestro santuario de telones y de tablas, hallará allí una experiencia única, disfrutable, transformadora y vivencial. Pero marzo de 2020 no nos dio esa posibilidad de planteo mental. Primero nos desconectó. En una época de alta conectividad nos desconectó interiormente. Quedamos esperando que pasara esa primera semana de turismo para volver al ruedo, pero no fue así. Nos avanzó un tanto de miedo con respecto a nuestro futuro. Teatreros con tapaboca, realidades que enfocará Walter en unos instantes. Entre incertidumbres, noticias, cierres, números, estadísticas. Perdón. Las mascotas. Disculpe. Perdón. Entre incertidumbres, noticias, cierres, números y estadísticas, nos sorprendimos en un laberinto en el que tuvimos que encontrarnos primero con nosotros mismos
y después salir a la búsqueda desesperada de nuestros compañeros, de nuestro elenco. Mediante Zoom, Meet, Teams, Skype y videollamadas, porque no queríamos solo escucharnos, sino vernos, porque el contacto físico que es fundante en cada encuentro teatral no estaba, pero queríamos mirarnos a los ojos a través de una pantalla para compartir la sorpresa, la incredulidad y el desasosiego generado. Haciendo un estudio en muestreo de los 33 elencos que conforman ATI, la Asociación de Teatros del Interior, compruebo que un alto porcentaje hicimos ese recorrido. Algunos solo pudimos llegar hasta esa instancia, porque hay localidades muy pequeñas, con un alto porcentaje de población y de actores con mayores, o sea, en edad de riesgo, y eso nos colocó en un lugar de espera cautelosa. A otros nos sobrevino después la necesidad de contarle a nuestros espectadores que no habíamos sido abducidos por una fuerza intra o extraterrestre. Estamos anhelantes de ellos, con ese espectáculo que se estrenaba justo el mismo fin de semana que se paralizó el país, o con la enésima función de aquella obra que aún no habían visto todos. Así, entramos en una vorágine de desempolvar poemas ya trabajados, escenas desopilantes, improvisaciones, sobre todo como tema con una pandemia mundial, y amalgamamos esto, gracias a cursos rapidísimos de edición de video, para adaptar los formatos de distintos celulares, llamarnos y decir, no, ahora grabarlo de vuelta, pero horizontal, para reducir los pesos, porque no se podía cargar a las páginas, para ecualizar los sonidos, para silenciar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras mascotas, para que no se escucharan y estaban atravesándose constantemente. Y al fin pudimos subirlo al ciberespacio y entramos en Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok. Un grito desesperado fue. Un grito de aquí estamos, volveremos pronto. Produjimos homenajes a artistas nacionales, poetas, cantantes, reconocimientos a nuestros espacios históricos, adhesiones a fechas movilizadoras como el Día de la Mujer, contra la violencia de género, parodias de la realidad. Y ahí nos hallamos, verificando la cantidad de reproducciones, verificando la cantidad de me gusta. Había que ser concreto, menos tiempo, entonces iba de nuevo. Más allá de algún comentario que se subía a las redes, nos quedaba la duda, ¿gustó? ¿Emocionó? ¿Motivó? Esta situación impulsó al estudio de mercado, como por ejemplo lo hizo el grupo Los Winnies. La primera consigna que ellos tuvieron fue tener claro el objetivo. Si este seguía siendo mantener el contacto, promocionar y estar presentes, averiguaron que Facebook y TikTok son los medios más eficaces. Le siguen YouTube, Instagram y los demás. Dar un paso más implica una inversión en servicios que asegure la calidad del producto, como por ejemplo streaming, que en el momento está fuera de nuestras posibilidades. Pero como la situación sanitaria continúa complicada y además ya preveíamos esta segunda edición de entumecimiento de los encuentros presenciales, algunos avanzamos para probar otros rumbos. Les contaré 2 ejemplos breves como muestreo del interior. Artistas de Teatro Independiente Paysandú estrenaron el ciclo de teatro al aire. Una idea que se gestó en esas primeras reuniones vía computadora y celular y que buscó desde un principio ser diferente al radioteatro. Con texto de dramaturgos locales, respetando medidas con elencos reducidos, grabaron para lanzar al aire, con sonidos generados en el momento, producciones sin corte. Y así se lanzaron a la radio, un medio que les abrió las puertas inmediatamente. Y allí se reencontraron con la magia de la sorpresa y de la emoción, que le generó a esos técnicos o a algún compañero que los asistía. Se reproducía algo de ese encantamiento que precisamos del otro y que tanto estamos extrañando. Un caso también especial fue el de Biblioteca Varela de la ciudad de Rosario. En los primeros acercamientos no presenciales entre el elenco, generaron entre ellos una necesidad de indagar para llegar al público con sonido e imagen, con un planteo en vivo. Tras averiguaciones, pruebas, estudios, conseguir equipamiento y espacio con banda ancha acorde a la situación,
llevaron a escena la virtual, por el mismo Zoom, su espectáculo Terapia para Víctimas de la Cuarentena. Ciudadanos en sesión psicológica, a través de sus celulares para una mejor definición de imagen, revelan sus más íntimos miedos, angustias y ansiedades a un profesional. Se realizó mediante dramaturgia en acción ante una pantalla. Escribir en pandemia tiene sus metáforas, y sobre eso será más específica nuestra compañera Estela. El público que adquirió las entradas mediante un depósito recibía el link del Zoom para ingresar 15 minutos antes, donde se les instruía, perdón que me perdí, sobre los requisitos técnicos para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta. La posibilidad de contar con espectadores de diversos puntos geográficos fue lo que más les asombró. Queda en la retina algún delay con respecto a incordios que había en la conexión, y eso nos hizo ver que nosotros no hacemos cursos de improvisación online. Ahora bien, la diferencia es crucial, porque ahora se nos antepone a la búsqueda y a la indagación un problema que nos sobrepasa como humanidad toda. En lugar de ser un emprendimiento al ritmo de nuestra necesidad teatral, es a la velocidad vertiginosa que nos permite detener nuestra extinción en la evocación de la ciudadanía. ¿Por qué llego a esta conclusión? Revisando un estudio que se realizó y se publicó en la Universidad de Valencia, encuentro descripción de hechos teatrales internacionales por streaming. Ellos, teniendo como bandera la democratización de la cultura, son destacables los logros de All Theatre de España, Teatrix de Argentina y sobre todo Digital Theatre of London. Cuentan con cámaras de alta definición, con micrófonos hipersensibles, director escénico y director de cámara. Emprendimientos que surgen específicamente para el teatro online, mucho antes de la pandemia. Por supuesto que es innegable el despegue técnico de esas realidades, pero sobre todo el momento histórico-social en el que se desarrolla. Surgen como un resultado de un estudio dirigido a un campo que hasta ese momento no había sido conquistado. El fin no es permanecer vigentes, sino incursionar en una zona que hasta el momento estaba desprotegida. Es radicalmente diferente la motivación. Son sin duda hechos artísticos con calidad, y su permanencia en el tiempo me hacen comprender que son muy exitosos. El público los consume desde varios puntos del planeta. A título personal, creo que no es naturalmente nuestro momento. Siento que nos vimos obligados a saltar escalones sin el debido perfeccionamiento y sobre todo sin la precisa necesidad de llegar a ese lugar en forma consustancial. Creo que nos falta, además de la posibilidad económica de desarrollar esta experiencia, la convicción artística de que es nuestra esencia. Seguiremos exigiéndonos, exigiendo nuestra presencia, continuaremos haciendo e incentivando talleres y cursos para innovar actoralmente en esta época diferente. Pero personalmente quiero subir al escenario de nuevo. Dialogando con compañeros, escuché y yo misma enuncié: eso no es teatro, eso es arte audiovisual, falta el suspiro, la incomodidad y la energía de la gente en la butaca. Intercambiando con algunos espectadores, oí decir: yo voy al teatro porque quiero elegir yo a dónde miro, hacia dónde va mi ojo, y no que lo elija otro. Para eso voy al cine. Pueden ser inconscientes excusas por nuestra imposibilidad, es cierto. Pero como dice el leitmotiv de nuestro elenco independiente del patrimonio, hacemos teatro. Y para nosotros eso es aquí y ahora. Vos y yo en un mismo espacio físico, sensorial y emocional. Muy bien, Lorena. Muchas gracias. No, por favor. A ver, pasemos a Walter.
Walter Fumero. Muy bien, buenas tardes a todos, un gusto realmente, el agradecimiento por la invitación, porque es importante que el Teatro del Interior esté presente en estas instancias. Y bueno, llevemos todo esto que decía Lorena y pensémoslo desde el punto de vista laboral. ¿Cómo está el teatro frente a esta crisis? Ese título, Teatreros con tapabocas, lo pensamos desde ese punto de vista y decidimos hacer un relevamiento, no solo con nuestros compañeros que integran ATI, sino que también con un montón de otros elencos que también están en el interior y que se dedican a esta tan linda actividad, para conocer un poco cómo habían sobrellevado esta realidad desde el punto de vista laboral. Uno de los sectores más afectados, sin duda, a nivel mundial por la pandemia ha sido el de la cultura. Hasta en los países más desarrollados del mundo, donde trabajadores de las artes escénicas lo hacían en inmejorables condiciones. Todos han sido afectados. ¿Cómo afectó y afecta a los trabajadores del teatro uruguayo? Bueno, y en especial en este caso a los del interior del país, son algunas de las respuestas que estuvimos buscando, algunas de las preguntas que nos planteamos para contarle algunas respuestas que estuvimos buscando. Todos aquellos artistas independientes del mundo de la actuación, el teatro, la danza, el circo, en el lugar que ocuparan detrás, debajo, delante o encima del escenario, sin un empleo permanente, que vivían de contratos o producciones temporales, dependiendo de una buena taquilla o de la venta de sus espectáculos, bueno, han perdido su sustento de la noche a la mañana. Y entonces surgen más preguntas. ¿Es posible seguir adelante, revertir esta situación? ¿Algunos lo han podido hacer? Primero que nada, debemos dar un marco geográfico a esta situación. Estamos en el interior del país. Y la forma que en una gran mayoría tenemos los trabajadores del teatro, o teatreros, como les llamamos, para trabajar, que si bien no es diferente mucho a lo de la capital, sí tiene sus características particulares. Una de ellas es que fundamentalmente quienes trabajamos en el teatro, en su gran mayoría, integramos un elenco estable, un elenco casi permanente. Aunque a veces en este elenco entran personas, salen, son fluctuantes, pero bueno, normalmente con participaciones especiales o invitados. Pero además, generalmente, este elenco también depende de un espacio físico, ya sea una sala de teatro o un espacio alternativo. En algunos casos son instituciones teatrales que cuentan con una sala propia, una actividad de muchísimos años, con una organización que incluye hasta una masa social a la que hay que brindarle espectáculos y actividades. Otros elencos que mantienen otros espacios en convenios con clubes sociales, instituciones deportivas, religiosas, donde realizan sus puestas. Pero también hay otros grupos que no cuentan con un espacio permanente y que van realizando sus puestas en espacios alternativos que van consiguiendo para cada ocasión. También se suma a toda esta actividad que muchos trabajadores del teatro realizan talleres de formación, tanto en lo artístico como en lo técnico, en su gran mayoría también a través de sus instituciones o elencos, y en los espacios físicos que cuenten. Estas escuelas significan un importante ingreso económico también para estos trabajadores. En conclusión, lo que sí que es casi una generalidad es que los teatreros del interior, directores, actores, técnicos y otros, en su gran mayoría entonces integran un elenco estable, y podemos decir que no hay tantos teatreros independientes, si puede ser esa la palabra, como sí lo podemos encontrar en la capital del país, por ejemplo. En el interior es muy difícil ese tipo de trabajador. Normalmente está vinculado a un elenco y a una institución. ¿Esto todo qué implica? Por un lado, que su tarea dependa de este elenco o institución y las producciones que puedan llevar adelante durante el año o ese tiempo previsto, como también de las puestas en marcha de sus escuelas de formación o cursos o talleres. Si pensamos entonces desde el punto de vista laboral que nos ocupa en este momento, que es el enfoque que le queremos dar a esta intervención, debemos decir que dependen del acuerdo o de la forma que cada grupo tenga o que cada trabajador haya acordado con su grupo o elenco. Aunque tal vez parezca muy romántico, en el interior un grupo muy importante, un número muy importante, lo hacen en forma honoraria, por el placer de hacer teatro, por el amor que tienen por este arte, por aportar a su elenco, a su institución, o simplemente volcar a la cultura de su sociedad en la que viven.
Pero más allá de estos aportes a la cultura de cada lugar y ese amor al arte manifiesto, el trabajo en el teatro debe y debería ser remunerado. Seguramente acá estamos todos de acuerdo de que es una profesión como cualquier otra, aunque aún no haya sido reconocida debidamente. A ver, mejor dicho, que la sociedad en general no le haya dado ese lugar como un trabajador más. Pero por supuesto también están aquellos que más allá de este amor, como decíamos, y esta pasión que sienten por el teatro, trabajan también para obtener un beneficio económico. Ingresos que se pueden obtener de distintas formas. En cooperativas, donde todo lo que se obtiene se distribuye entre todos los trabajadores, como aquellos otros que llegan a acuerdos de distintas formas de distribución, en el manejo del bordero, la venta de entradas, y otros ingresos económicos que obtienen a través de la producción comercial que se realice. Por ejemplo, venta de avisos para los afiches, programas, u otras colaboraciones que se obtengan en el medio, generando fondos que luego en un común se distribuye entre la institución, la producción, el elenco y demás. De primera mano les podemos contar que nosotros en el Pequeño Teatro, la institución a la cual pertenecemos y que está cumpliendo 60 años de labor, cuenta con una sala de 144 localidades y todos los elementos técnicos como para llevar adelante la actividad. Tiene un numeroso elenco de más de 25 personas, con el cual se realizan entre 3, 4 y hasta 5 producciones al año, realizando temporadas con cada una de ellas de 8 o 10 funciones. Además de otras actividades que allí se realizan como teatro, música, danza y cine, en la cual también trabajan los técnicos del teatro. Y tiene una masa social de unas 200 personas, un poco más. ¿Y cómo se trabaja allí? Bueno, es un ejemplo de cómo se trabaja también en otras instituciones del interior. Una vez al año se convoca a todos sus integrantes para que propongan sus producciones que quieren hacer a lo largo del año. Luego de establecidas las mismas, se estudia, se fijan fechas y se comienza con la tarea, hasta que se presentan cada una de las puestas. El teatro aporta los costos de escenografía, vestuario y demás, y lo que se recauda en boletería se distribuye un 50% para el elenco, un 30% que queda en reserva para futuras producciones, y el 20% restante para un prorrateo que se hace al final del año, que se distribuye de forma equitativa entre todos los elencos que hicieron producciones a lo largo de ese periodo. Esto que permite que aquellos compañeros, aquellas obras que tuvieron una venta de entradas muy disminuida, por distintos motivos, luego al final reciban un aporte que le permita compensar y acercarse a aquellos que recibieron que pudieron vender muchísimas entradas. Se hace un fondo común con todo eso y se distribuye en forma equitativa. De todas maneras, esto era simplemente ejemplo, sabemos que en muchos casos trabajan en forma similar, pero de todas maneras sabemos que no todos los trabajadores del teatro viven de esta actividad. Un alto porcentaje tienen otros ingresos. Pero los recursos que obtienen a través del teatro muchas veces complementan estos otros ingresos. Pero también están los que solo dependen directamente de esta actividad. Y si bien tal vez sean los mínimos, es importante tenerlo presente, porque sin duda fueron y son los más afectados de toda esta pandemia. Hablando precisamente de cómo afectó la pandemia, las restricciones sanitarias a causa de la pandemia hicieron que estos 2 años que estamos viviendo hayan sido realmente duros para los trabajadores del teatro y para sus instituciones. En el 2020, en marzo, se paralizó toda la actividad, luego se habilitaron las salas entre agosto y diciembre, y en 2021 nuevamente se paralizó la actividad hasta el presente. Bueno, esperemos que ahora, a partir del 23, se habiliten nuevamente las salas. De acuerdo a lo que veníamos diciendo en cuanto a las formas de trabajo, evidentemente los trabajadores del teatro han podido hacer realmente muy poco y en algunos casos nada. En la ventana que se abrió en 2020, muchos pusieron sus obras en cartel, pero recuerden que además el aforo nunca superó el 30%, por lo que quiere decir que los ingresos también fueron mínimos. Las salas independientes del Teatro del Interior son las de mayor capacidad y rondan en unos 150 lugares, 200, las salas independientes. En este año 2021, lamentablemente, casi nadie tampoco ha podido hacer nada. Esto quiere decir que los trabajadores del teatro independiente del interior del país, como sus pares de la capital, se encuentran en una situación realmente muy compleja.
especialmente aquellos que viven, como decíamos, exclusivamente de esta actividad. No se han podido estrenar obras ni poner en marcha las escuelas de formación. Lamentablemente sabemos que en Montevideo varias salas han tenido que dejar de funcionar. En el interior no podemos afirmar que haya sucedido, por suerte, por lo menos en las averiguaciones que estuvimos haciendo, pero sí muchos nos manifestaron que lo han pensado, porque le ha costado mucho mantener ese espacio y seguir. Y si continúa, seguramente esta situación puede llegar a suceder. Algunos solamente han sobrevivido por el apoyo de sus socios o colaboradores ocasionales, pero esto no se sabe cuánto se va a poder mantener. Debemos recordar que sí, que desde el Estado se han analizado aportes al sector a través de llamados directos a los trabajadores, como de distintos programas y de fondos del INAE y del MEC, pero sin duda ha sido una buena ayuda, pero no es suficiente. Recordemos además que las salas del interior del país, como sus trabajadores en su gran mayoría, tampoco cuentan con un apoyo económico de parte de las intendencias departamentales. Hay algunas excepciones, pero son realmente una gran minoría. Tampoco el Teatro del Interior cuenta con una subvención del Estado ni del Parlamento, como así sucede en el Teatro de la Capital. Al comienzo nos planteamos algunas interrogantes, como le decíamos. ¿Es posible seguir adelante, revertir esta situación? ¿Algunos lo han podido hacer? Bueno, algunos ejemplos puso Lorena en su participación. No cabe duda que la digitalización ha abierto nuevas puertas, ventanas y opciones interesantes para el sector, pero solo el formato digital no tiene sentido. El teatro necesita de la presencialidad. Algunos han intentado utilizando esa virtualidad para mantener fundamentalmente la presencia, para tratar de no perder su público, el que ya se había visto disminuido por la no presencialidad y luego por los aforos establecidos. Otros colgaron sus obras en canales online y realizaron algunos talleres, pero con estas propuestas es sin duda muy difícil obtener un beneficio económico para el sector. Es lo más complicado. Entonces, ¿es posible mantener esta situación, seguir adelante? Bueno, yo creo que sí. Personalmente creo que sí, que es posible, pero a costa de los propios teatreros y sus instituciones. Por ese amor al arte que los mueve, que nos mueve, por ese aporte voluntario constante a nuestra cultura, como ha sucedido históricamente. Si miramos hacia Europa, donde muchas salas se han puesto en marcha, vemos que los procesos son realmente lentos y con muchos casos el público no ha concurrido de forma esperada, porque sin duda permanece el temor al contagio. Pero somos optimistas, porque el teatro siempre ha salido adelante por su espíritu comunitario y de libertad. Sabemos también que el camino es muy largo y que mucho se seguirá perdiendo. Si esta situación de pandemia continúa y se mantienen las medidas restrictivas, es incierto qué sucederá. Cuanto más se extienda, más difícil será el regreso. Muchas gracias. Muy bien, Walter. No había anunciado la ponencia de Walter, que era teatreros con tapabocas, pero ya lo había hecho Lorena. Porque Lorena se fue adelantando y fue anunciando algunas cosas. Y yo me acordaba, ahora tomando en cuenta esto del título de la ponencia de Walter, a José Sacristán le hacen una entrevista, al actor español le hace una entrevista a raíz de una puesta en escena que hace, de una obra de Delibes, y le hacen una larga entrevista, y entre la entrevista le preguntan a ver si este tema de la muerte, de la vida y de la muerte, le había afectado a él. Y a él, con 85 años, responde: no, ya a esta altura de mi vida, el tema de la vida y la muerte no me afecta. Pero sí, dice, me afectó ver al público. ¿Y cómo? Claro, un aforo limitado, ¿verdad? ¿Cómo el público? Dice: sí, porque con tapabocas tose menos. Le damos la palabra a Estela Borechenko con la ponencia La pandemia como metáfora. Muchas gracias. Muy honrada de estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta ponencia surge a partir de una experiencia que, gracias a ATI, tuvimos desde el año pasado, y fue un taller clínica de dramaturgia dictado en forma virtual, por supuesto, al que, bueno, nos sorprendió la demanda de la gente. El año pasado se inscribieron 28 personas, de las cuales
están haciendo ahora una segunda etapa 14, y este año al llamado de inscripción se presentaron 39, y bueno, así que ahora en este momento estoy trabajando con 3 grupos, uno de 12, otro de 13 y otro de 14 integrantes. A partir de esa experiencia, bueno, me limito a hacer una reflexión que no tiene ningún rigor científico, por supuesto, y es solamente eso. La dramaturgia textual, o sea, la invención y composición de obras de teatro, es un oficio que, como el de cualquier persona que escribe, se profesa en solitario. Marguerite Duras dice al respecto que la soledad de la escritura es una soledad sin la que el escribir no se produce, o se fragmenta exangüe de buscar qué seguir escribiendo. Parece que el oficio de escribir se contrapone en cierto modo a nuestro espíritu gregario. Ahondar en nuestra sensibilidad implica asumir la soledad. Quienes escribimos, buscamos o imponemos el silencio y cerramos la puerta que nos separa del bullicio doméstico durante el tiempo que se requiere para, precisamente, perder la noción del tiempo. La soledad buscada y el aislamiento exprofeso constituyen el hábitat de nuestro proceso creativo. En el recinto solitario interactuamos con nosotros mismos, metamorfoseados en otros cuerpos y en otras almas, al decir de Nietzsche. El filósofo alemán define a quien escribe teatro por la forma de concebir los personajes. Y él dice: es poeta aquel que posee la facultad de ver sin cesar muchedumbres aéreas, vivientes, agitadas a su alrededor. Es dramaturgo el que siente además un impulso irresistible de metamorfosearse él mismo y a vivir y obrar por medio de esos otros cuerpos y esas otras almas. Todo esto no es una novedad. Este mecanismo de creación, si no se conoce, al menos se intuye. Sin embargo, una nueva realidad, a mi entender, anormal, es decir, reñida con los instintos básicos del ser humano, nos ha venido subyugando desde hace algún tiempo. El nuevo contexto desafía con nuevos significados las prácticas de escritura teatral, porque la soledad ya no es aquella que apelábamos al principio. Ahora se trata de una soledad impuesta. Y cuando la soledad se nos impone, y peor aún, cuando la soledad impuesta está solapada bajo la forma de autoaislamiento, y peor aún, atravesada por la incertidumbre, la escritura teatral cobra otro sentido. Cuando el cuerpo se anula en una reclusión obligatoria, y peor aún, con el miedo trastocando la libertad, parecería que el proceso deviene a la inversa. La pandemia entonces se convierte en una metáfora. Ya no se trata de buscar la soledad como un bálsamo para sumergirnos en la creación artística, sino de recurrir a la creación artística como un medio para exorcizar la soledad impuesta. Y la creación se traduce en una búsqueda frenética de esos otros cuerpos y esas almas como una manera efectiva de redimir tanto agobio. Pura tensión dramática. Para soliviantar la frustración del encierro, el peso de la reclusión y la impotencia del miedo, hemos creado con ingenio múltiples recursos que van desde las costumbres más banales y perversas a las más insólitas. Entre quienes escribimos teatro, aflora la voluntad poética que junto a la dimensión virtual nos da la posibilidad de una experiencia corporal multidimensional. Los miedos, las incertidumbres, se filtran como los fluidos del cuerpo entre el entramado de las vidas ficcionales y resuenan en los cuerpos de los personajes. Tal vez es demasiado pronto para saber. Toda experiencia requiere distancia temporal y cierto rigor para analizarla. Pero hoy por hoy es palpable el deseo voluptuoso de escribir teatro. Y todos sabemos que la escritura teatral tiene una singularidad. La dramaturgia, a diferencia de otros géneros, se escribe dialógicamente y se concibe para ser encarnada en cuerpos en movimiento. Es su razón de ser. El sentido primario del teatro implica a alguien que acciona en el espacio y otro que contempla y se conmueve con él. La creación de un texto teatral apela a la construcción virtual para recrear la sensualidad de lo físico.
Y cuando digo virtual me refiero a su potencial realización y a su existencia imaginaria mientras aguarda su destino final, ser interpretado por un actor o una actriz. Quien escribe sueña con los ojos abiertos, y las palabras, ese elemento de comunicación inacabado, recrean nuestro subconsciente. Quien escribe, sea el género que fuere, trasciende las barreras de lo escrito y construye un mundo paralelo. Pero quien escribe teatro diseña un plan, elabora una estrategia para que la imaginación y el cuerpo de otros y otras lo ejecute. Y solo cuando es ejecutado cumple con su designio. Hasta ese momento, la creación no tiene razón de ser. Cuando alguien se aproxima a un taller de escritura, también a un taller de teatro o a un taller de macramé incluso, es probable que no sepa a ciencia cierta qué soterradas motivaciones lo impulsan a emprender el desafío. Me refiero sobre todo a aquellas personas que incursionan por primera vez y que no están vinculadas directamente con el oficio. De todas maneras, cualquier motivación es válida. La motivación, cualquiera sea ella, genera suficiente energía como para multiplicar el deseo y despertar la vocación. Cuando la elección es la dramaturgia, se impone la diferencia. ¿A qué obedece esa demanda por escribir teatro? ¿De dónde surge el deseo? ¿De dónde la necesidad? ¿Se trata pues de deseo, de necesidad o de ambos? Quizás este nuevo contexto tenga que ver, y me remito a la concepción de los personajes. Los personajes ya no son lo que eran, cobran un nuevo significado. El personaje es ahora una suerte de avatar, una identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio web. Un avatar que nos representa en la vida, que siente y se desarrolla físicamente en otra dimensión, hoy más que nunca en la dimensión virtual. En el cubículo de nuestra imaginación, como nuestros sueños y pesadillas, los cuerpos se construyen y se destruyen en absoluta libertad. La escritura no solo nos provee del alivio de imaginar, sino que nos provee de una libertad que no podemos ejercer por las razones que sean, pero siempre enmarcadas en la pandemia. Ahora bien, mi preocupación es otra, aunque la misma. ¿A dónde irán a parar esos personajes que estamos creando con profusión y cierto desatino? ¿No estaremos superpoblando el mundo de seres virtuales que en algún momento saturarán los espacios y no tendrán más remedio que perecer? A ver si se entiende. Mi honda preocupación es qué va a pasar con todos esos personajes excedidos de autores que buscan desesperadamente cuerpos, voces, respiraciones, latidos, saliva, lágrimas, sudores, miradas, besos, abrazos, caricias, penumbras, luces, contraluces, cenitales, apagones, telones, proscenios, foros, patas, silencios, músicas, sonidos, pausas, el trance, la invocación, la transfiguración, noches y noches de ensayos, esperas, dudas, resquemores, empezar de nuevo, retroceder, avanzar, la epifanía fugaz, la ceremonia, dar sala, y un público que aplaude y aplaude como si nunca antes hubiera aplaudido. Por suerte, en las obras, como en los sueños, los personajes no usan tapabocas. Muchas gracias. Muy bien, gracias Estela. Bueno, le damos la palabra entonces a Mercedes Rusch, de Palmira Teatro, con la ponencia y el público, ¿dónde está? Adelante. No se te escucha el micrófono. Gracias, Ahora Juan. sí, ahora sí. Gracias, Juan. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. ¿El público dónde está? Ahí. El público está cumpliendo con el @ quédate en casa, pero está esperando
expectante. Y en nuestros pueblos o ciudades esto es mucho más tangible. La vida diaria en nuestras comunidades, a pesar de la globalización y las tecnologías que la sustentan, se basa en el convivio como valor de la sobrevivencia. En lo personal, creo que en la vigencia del teatro, más allá de los avatares de la humanidad, no como un voluntarismo dieciochesco, sino como dijo Dubatin por el 2013, a mayor extensión de la experiencia tecnovivial, mayor necesidad de experiencia convivial. El teatro atiende centralmente la necesidad del convivio, y de allí su vigencia. Prueba de ello es que donde y cuando la situación sanitaria lo permite, en las calles de nuestros pueblos nos preguntan, ¿cuándo empiezan? La obra del otro año no pude ir a verla, la van a ver de vuelta, ¿verdad? La relación entre cantidad de habitantes de un lugar y la de asistentes al teatro en valores porcentuales es inversa, contrariamente a lo que se podría presuponer. Dicho de otra manera, cuanto más chico es el pueblo, más habitantes van en proporción a ver un espectáculo al teatro. Si los teatreros son locales, sacan una obra al año, en el mejor de los casos, 2. O sea que los que del pueblo vamos al teatro lo hacemos en nuestras localidades a 1 o 2 funciones por año. Y si el espectáculo es foráneo, muchas veces se financia en el marco de un evento benéfico, lo que lo convierte en un acontecimiento social doblemente convocante. La relación entre cantidad de habitantes de un lugar para poner un ejemplo, en una población de 800 habitantes se hacen funciones de 60 personas, un 8%, un 10%. Si en Montevideo, si en una ciudad de 1,5 millones fueran el 10%, serían 150.000 personas. Se dan cuenta que la proporción es bastante más grande. El rango etario más castigado por la pandemia es el que pertenece un alto porcentaje del público asiduo a nuestros teatros. La mayoría de nuestras salas son pequeñas, casas, clubes, bibliotecas, galpones, y los aforos acotados, naturalmente acotados. Cuando se habilitó a hacer funciones después del cierre por la emergencia sanitaria, el aforo reducido permitido hacía inviable concretar funciones en muchos lugares. En algunos casos entre los actores, el director, los técnicos, y quedaba espacio para 5 espectadores. Imposible. A eso sumarle la intermitencia de cierre según la realidad sanitaria de cada departamento. Encarar costos fijos de las salas a puerta cerrada, reformular puestas, proyectar nuevas puestas en el marco del distanciamiento social, como han dicho los compañeros, fue difícil. Algunos transitaron esos caminos con éxito, otros ni lo intentaron. El panorama es complejo y ciertamente desalentador. La existencia y permanencia de los formatos como streaming, TikTok, todas las plataformas, los que han salido, los que conocemos y que vendrán, así como los híbridos, es un hecho, son un hecho. Hay quienes sostienen que son paradigmas opuestos, que una cosa es teatro, lo otro no es teatro. Otros dicen que son complementarios. En lo personal creo que el gran reto que enfrentamos no es la situación, no es la sustitución del teatro por estos formatos, porque ninguno satisface la necesidad ontogénica, primigenia del convivio, la experiencia mágica compartida. Entonces, la pregunta va más allá. Cuando Juan hizo la presentación de esta mesa, dijo no solo de lo que estamos viviendo, sino de lo que vendrá antes de la pandemia. ¿Por qué los adolescentes en muchos lugares del mundo, y no solo
no solo ya el territorio que nosotros pertenecemos, que son de pequeñas localidades, no dicen a los compañeros que vienen del teatro y se niegan. Porque un espectador que era asiduo del teatro un día desistió de ir más a una función. Todo esto ya pasaba antes de la pandemia. Quizás deberíamos atender las necesidades, los gustos reales de las personas que queremos como espectadores y no nuestras propias necesidades solamente y nuestros propios gustos. En esa dirección hay priorizar contenidos, ayornar formatos de comunicaciones, ¿verdad?, para divulgar lo que hacemos, generar grillas inclusivas, pero no del discurso, ¿verdad? Acercarnos a las expectativas de todo el colectivo social donde estamos insertos. Hay gente que de nuestros grupos, de nuestros compañeros, que ya lo hace muchísimo tiempo. Hay un director que del interior que dice, bueno, nosotros producíamos, lo decía ya hace mucho tiempo, nosotros producimos 2 obras al año, una la producimos para el público y otra la hago para mí. Y eso le dio mucho resultado, y ya produce más de 2 obras por año, pero bueno, esa también es una forma asertiva de resolverlo. Repito, esto ya pasaba, y lo mostraba en las grandes ciudades, por ejemplo, la caída general en el número de funciones y en el número de temporadas de cada obra, por la magra asistencia de público. No es local, es global. Lorena habló de los lugares que tienen las posibilidades económicas para generar propuestas absolutamente innovadoras, porque tienen las tecnologías y la situación económica permite que la labor de investigación, ¿verdad? Y es verdad que nosotros no tenemos todos esos recursos, pero es verdad también que nosotros hacemos teatro. Dijeron acá contacto físico, el teatro fundante. Nosotros estamos allí donde hay 600 pobladores, estamos allí donde somos 10.000 habitantes, y somos los del pueblo que hacemos teatro. Allí la gente va a exorcizar sus experiencias, y yo creo que lo va a seguir haciendo. Y así como nosotros los que lo hacemos estamos frustrados porque no podemos continuar con nuestras actividades de una cosa que amamos tan profundamente, la gente también está frustrada porque no puede ir, porque no puede participar, porque no puede compartir. Pero también es cierto que vamos a tener que ayornar los contenidos, pero no ayornar por modernismo, sino buscar lo que la gente necesita ver en cada momento y lo que la gente necesita compartir en cada momento. Entonces, ¿por qué no plantearnos una estrategia de verdad que sea democrática y colaborativa, que contemple las circunstancias dadas de los espectadores, no solo del público, no solo de nosotros los artistas? Generar empatía con la gente, porque el público sigue ahí, el teatro no, y esto es absolutamente personal. No creo que esta pandemia comprometa la existencia del teatro como convivio y necesidad de todos los que están en una sala, para la necesidad de compartir y exorcizar y festejar la vida. Así que el público sigue ahí, es encontrarnos y volver.
Nada más. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso al intercambio y a las preguntas que quieran hacer. Abriremos después los micrófonos para quienes quieran hacer una pregunta. Yo quisiera hacer dos preguntas, una a Lorena y otra a Estela. A Lorena, vinculada fundamentalmente a lo que tiene que ver con el punto de vista, que tú nombraste en alguna oportunidad, el punto de vista del espectador, ¿verdad? El punto de vista que no es igual al ojo de la cámara. En donde se genera una competencia de recepción, de codificación de la imagen, que no es lo mismo que se fijo, que no es lo mismo que el espectador que sufre modificaciones y desplazamientos a lo largo de la representación según distintos factores: escénicos, cognitivos, focalizaciones internas, afinidades con los personajes, factores afectivos. Y cómo a través de esta nueva modalidad, yo digo circunstancial, se puede llegar al punto de vista del espectador y no el punto de vista de la cámara. Si lo han manejado eso en el intercambio entre ustedes. Me parece que es bastante difícil por el hecho de que con ese mismo espectador, era un grupo de gente de mi familia con la que estábamos conversando, obviamente todos muy teatreros porque yo hago teatro. Entonces, conversábamos de que generalmente asisten 2, 3, 4 veces a las funciones, porque en realidad su foco cambia también de función a función, lo cual para una filmación no sería factible, porque si ya está programado, el director de cámara programó, por supuesto que con toda la investigación y con todos los ensayos y con, me imagino, el intercambio de contenido con el elenco, no sería diferencial en cada función, porque sería siempre el mismo. En cambio, el espectador tiene la libertad de ir cambiando su foco, y creo que no lo podemos nosotros direccionar. Creo que no hay forma, porque el teatro es tan aquí y ahora, que el aquí y ahora también es del espectador. El espectador se sentirá sumamente diferente entre una función y otra, podrá ir a verlo otra vez y justo en ese día le pasó algo y tiene un sentimiento con una contraescena que, no sé, me parece que va por ahí, que sería muy difícil poder encontrar realmente lo que el espectador quiera ver a través de una cámara, porque el espectador mismo debe tener distintas motivaciones para mirar y focalizar en distintas cosas de acuerdo al día, a la hora y al momento que lo está viviendo. Bien. Estela, ¿cuál sería el proceso en este tiempo de un dramaturgo que escribe personajes que quién sabe cuándo pisarán un escenario? Bueno, es la gran incertidumbre. Creo que quedó plasmado en la ponencia, es decir, a mí me sorprendió muchísimo la gran demanda de talleristas, es decir, de gente que quiere escribir y elige esta opción, siendo que existen otras, porque también me consta que hay otros tipos de talleres. Aprovechando la virtualidad es una de las pocas cosas que podemos hacer en relación al teatro, y bueno, pero hay mucha gente escribiendo. A mí me preocupa qué va a pasar, porque además están escribiendo y lo están haciendo desde un lugar cada vez más, con más entusiasmo, no como un pasatiempo, quiero decir, ¿no? Sino yo te diría que hasta con cierto profesionalismo. Me emociona eso, y por otro lado, también la incertidumbre provoca que todas esas creaciones necesitan un espacio, ¿no?, para producirse. Por lo tanto, esa es la gran incertidumbre que comparto con todos ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? A ver, tengo aquí una pregunta de Pilar de León.
Dice, Sí, acabo de leerla, lo que dice Pilar. eso. Sí, obviamente que pienso que sí, lo digo desde un lugar que bastante atrevido porque es solamente una percepción y esto no tiene, como dije yo al principio, no tiene ningún rigor, pero sería interesante incluso investigar sobre ese tema, ¿no? Incluso en lo que hago hincapié es que justamente se trata de una forma de escritura, de un género que precisamente el potencial está en el cuerpo y eso me parece que también debe tener, imagino yo, alguna razón de ser en esta situación, ¿no? Pienso que sí, que estoy de acuerdo, digo que ese vínculo con la escritura es una forma también de... Por eso incluso cuando hablamos con Mercedes, como directiva de ATI, ¿qué hacíamos? Porque teníamos un cupo de 10 personas, bueno, la idea fue permitir ese exceso porque en esta situación también atendíamos otra inquietud. Bien. Mercedes. Perdón. Hablando con Estela con respecto a este tema, también fue importante creo que es importante para los teatreros del interior, para nosotros, porque si bien es cierto lo que dice Estela, que hay un montón de gente, y lo que dice Pilar, que puede ser una cuestión paliativa y una necesidad de la momentánea individual, también a nosotros nos ha enfrentado hay un grupo de Estela que está en su segundo curso, o en su segundo taller, y esto también puede representar una riqueza para los grupos del interior, que así como tienen que hacer, no todos los grupos tienen la suerte desde que inician de tener un compañero que dirige, un compañero que escribe, hay una cantidad de cosas que debemos ir sorteando, y esto de que se hayan acercado a los talleres de dramaturgia de Estela, que tampoco hay tanto misterio, creo que hay una parte que es convocante de lo que significa Estela como dramaturga, ¿verdad? Y por la cercanía que ella tiene con la gente. Entonces también para nosotros puede representar una riqueza de un montón de compañeros que no se hubieran animado a escribir. Estela lo ha visto en los talleres, y que están escribiendo cosas, como dice Estela, con un compromiso profesional. Y bueno, y quizás de esta pandemia resulte para nosotros una riqueza nueva, que es tener compañeros que se animan a encarar un texto, y que se animan o que tienen un texto para presentar para cuando salgamos de la pandemia a su grupo, y se puedan montar de esos proyectos, de esas cosas que están haciendo Estela, con Estela podamos tener nuevos insumos para nosotros llevar a escena, porque a veces pagar los derechos de autor o pagar para nosotros no es posible económicamente. Entonces, en muchos grupos, elegir los textos está limitado por cómo financiar, ¿verdad? El evaluar, por ejemplo. Y tener compañeros que, tutelados por Estela, en un par de talleres se animaron a escribir y llegaron a un producto digno, bueno, creo que es un impulso también. Y creo que pasamos a tener una riqueza. Y eso nos lo deja la pandemia, porque como dice Pilar, muy probablemente algunos de los que nos acercamos fue porque, bueno, no sabíamos cómo exorcizarnos adentro. Bueno, no importa, yo qué sé. Bueno, no sé, lo que no mata fortalece. Y esto nos ha dejado con seguridad muchas cosas malas, pero bueno, vamos a sobrevivir. Esta es mi postura. El teatro no está en discusión, y siempre vamos a estar lo que los hacemos, unos mucho mejor, otros más o menos, pero siempre todos con mucho amor y mucho respeto, y obviamente los que nos acompañan y que disfrutan de lo que hacemos. Entonces, bueno, los invitaremos a ver las puestas en escena de los productos del taller de dramaturgia de Estela Golovchenko en pandemia. Muy bien.
Bueno, algún otro aporte? Estaba leyendo los chats que están en la misma línea de lo que se decía de estos talleres de dramaturgia y del concurso de teatro breve y urgente del teatro sin fogón. Creo además que, perdón, no sé. Sí, adelante. No, como un aporte más me quedé pensando, ¿no? En estos talleres, sé que hay algunos compañeros que están participando además también, que además seguramente de ser una riqueza también va a permitir, ¿no?, esa creación que hace referencia seguramente a muchos hechos o acontecimientos locales, ¿no? O sea, eso Estela seguramente puede también capaz que agregar alguna cosa de lo que han escrito, pero pensando en que también tener ese reflejo, ¿no?, de lo que sucede a veces en un lugar, más allá de que el teatro sea universal y muchas veces las historias que vemos en un lugar se repiten en todo el mundo, pero sí hay acontecimientos y hechos que también en estos talleres son un disparador para, bueno, para escribir sobre hechos, ¿no? Sobre esos hechos, ¿no? Que a veces nos identifican un pueblo, identifican una ciudad. Y en general uno escribe sobre lo que conoce, o sea que ese fenómeno es natural. Pero no hay nada que se pueda establecer así como van para un lado y para el otro. Hay de todo en la viña del Señor, por suerte. Todo diferente y en general es algo con el que los autores y las autoras se vinculan desde los sentimientos, desde la afectividad. Por lo tanto, cada uno con su mambo. Pilar. A ver si puedo hablar, voy a ver si puedo hablar. Sí, se te escucha. Aunque no tenga imagen. La pregunta que yo le quería hacer a Lorena hizo un comentario referido a, de alguna manera, la inmortalidad del hecho teatral, de que, bueno, de que el espectador de teatro es otra cosa, mira lo que quiere mirar, y no lo que le imponen que mire, ¿no? Un poco eso. Ahora, vos, como actual digamos, artista que está viviendo ese conflicto, ¿por qué caminos de la creatividad te ha llevado ese conflicto? O sea, ¿qué caminos de la creatividad has expandido, básicamente? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Porque estás en estado de conflicto con respecto a la teatralidad. O sea, no te gusta, que no te gusta hacer otro tipo de cosa que no sea el teatro en vivo, sintiendo al otro. Eso lo decís vos y lo dicen las personas. Pero, ¿entendés lo que te planteo? Es decir, ¿a dónde te llevó hoy como creadora? ¿A qué lugares te llevó? ¿A qué lugares? Bueno, a mí me pasó algo muy particular como dramaturga. Por ejemplo, creando en dramaturgia, me bloqueé. No me pasó lo que le pasó a Estela. Me quedé como muy bloqueada, muy bloqueada. Pero lo que sí he buscado siempre, con las experiencias era eso, era con las experiencias virtuales mantener el contacto, pero en definitiva el anhelo de volver. De volver a sentir eso. Cuando yo me refería a esto de que el público ve lo que quiere, supongo que a todos nos pasa, que bajamos del escenario y te hacen una reflexión del espectáculo y vos decís, pucha, caramba, ni como dramaturga, ni como actriz, ni como directora se me cruzó nunca por la cabeza ir por ese lado, y qué rico que es todo esto. Bueno, eso quiero. En realidad, creativamente estoy esperando eso. No dejo de reunirme con mi gente, o sea, del patrimonio, con la comedia, con Eduardo, porque acá, claro, somos pocos y todos los elencos, los actores y actrices trabajamos en varios elencos a la vez. Y seguimos reuniéndonos, si somos elencos chicos, a veces nos juntamos, si somos de a dos, en algún espectáculo chico, y si no por Zoom o por videoconferencia. Perdón. Pero nada, busco eso, volver a
a eso. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o apreciación? Yo tengo algo para preguntar. Sí, Marcos. ¿Hubo algún tipo de apoyo estatal en este periodo al Teatro del Interior? Porque en Montevideo hubo algunos programas que SUA canalizó, pero en el interior ¿hubo alguna movida de este tipo? Los mismos, perdón, Sí, 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 Mercedes. los mismos apoyos del MEC fueron para todo el país. ok. ¿Y eso Claro, fue ¿Y a cómo ver, se el MEC, gestionó eso? claro, A través lo de las que hizo, plataformas, a través de las plataformas. Ah, Igual. igual. Sí, sí, Walter. lo que hizo fue el INAE, o el MEC directamente, hizo los llamados para presentarse a nivel nacional. Eso Claro, fue un sí, sí, apoyo sí. a nivel nacional, ¿no? Para todos en general. No hubo ningún tipo de, o sea, los mismos apoyos que se les dieron, y además de los fondos que se están llamando, ¿no? Que eso también es nacional, por supuesto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, María. Ahí está. No sabía si era yo que me tenía que sacar el micrófono o eras vos. Bueno, primero saludarlos, mandarles un abrazo, un beso enorme a todos los compañeros del interior y también, por supuesto, a todos los que están en este panel, no solamente a ellos, sino a todos, que conozco unos cuantos. Y pensando en esas ganas que expresan todos, ¿no? Pero que en Lorena lo veo como muy especialmente, ¿qué idea tienen de ese día que se va a volver, ¿no? O sea, cuando vuelva el convivio vuelva a imperar el convivio, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Qué planes tienen? Porque me parece que puede ser una cosa muy productiva y muy proactiva, ¿no? O sea, empezar a pensar que, bueno, en la primavera, vamos a decir, simbólicamente y realmente, ¿no? No sé. No sé si están en eso o recién estamos entrando al otoño, invierno y todavía la primavera está lejos. No sé. Lorena. Particularmente, uno de los ejemplos que di que fue ese de que el fin de semana que se paralizó el país estrenábamos en mi caso. O sea que así, ansiosa por estrenar y justamente es el espectáculo que somos dos actores, un actor y una actriz, entonces nada, seguimos reuniéndonos para no perder la energía. Estamos invitando a un amigo, a un familiar por ensayo para mantener esa energía, así que ansiosos. Y bueno, y en cartel creo que casi todos los elencos tienen en cartel el espectáculo que está ahí. Ahí, en la gatera. En la gatera. Así que sí, estamos, en realidad acá hay un coordinador de salas, en Colonia del Sacramento me refiero, que le estamos mandando mensajes todo el tiempo de reservame fecha. Creo que tiene la agenda llena ya por 3 o 4 meses. Porque me parece que eso es muy importante, o sea, pensar en ese futuro próximo, me parece que de por sí recarga, ¿no? Y de por sí como que genera una energía hacia adelante, de fuga, ¿no? Que es muy, muy vivificadora, sobre todo en este momento, ¿no? Que digamos que tenemos tantos casos, que hay tantos contagios, que hay tantos fallecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que contrapuntar, ¿no? Poner en la otra punta esa visión, digamos, de voy a estrenar en septiembre, por decir algo, puede ser como muy, muy estimulante, ¿no? Es estimulante, sin duda, sin duda. Bueno, les mando un beso a todos, cuídense. Igualmente. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, aporte? Walter, por acá. Sí, Walter. Un poco lo que decía María, ¿no? A nosotros en particular, por ejemplo, con el Pequeño Teatro, este año se cumplen 60 años de la fundación del teatro. Entonces, un montón de cosas programadas. Estamos ahí todos los días con la directiva y con los compañeros, reuniéndonos, y ahí como en términos de carrera, ¿no? En la gatera, esperando para alargar. Tenemos una experiencia, además, que está Noemí justo acá, aprovecho de decirlo, que viene trabajando en una obra que se estrenaba el año pasado, después quedó para marzo de este año, y está todo pronto, y entonces yo me lo imagino ese día va a ser una gran fiesta, sin duda, porque además no ha pasado que increíblemente una de las cosas que tenemos que agradecer, y yo creo que en el interior, Mercedes por ahí lo decía también, ¿no? Son instituciones, son lugares, si bien Durazno tiene casi 40.000 habitantes, una institución que tiene muchos años. Entonces, digo, no han dejado de pagar una cuota a los socios, por ejemplo. Y eso sabemos que es por ese apoyo permanente de que el teatro está haciendo cosas. Y entonces, nosotros en agosto, entre agosto y diciembre del año pasado, que se abrió la sala, hicimos 29 funciones. ¿Por qué? Porque habían 4 espectáculos prontos, que se habían uno quedado para atrás, otro ahí, y lo fuimos metiendo de apuro solamente con la intención de que pudieran ir los socios. Para agradecerle todo ese tiempo, imagínense que hasta ahora siguen igual, ¿no? Entonces digo, creemos que, esperando que decir, bueno, ojalá arranque, y bueno, hicieron un 30%, que son 40 butacas, que sea con 40 butacas o 45, y se hará 10 funciones, digo, no sé. Pero yo creo que sí, que eso hay una expectativa. Además, hay un grupo de gurises jóvenes también que todo el tiempo están. Y Walter, ¿qué se sabe? O a otros compañeros, ¿no? Y ahora se extendió, era el 16, se extendió, otra semana más, porque para ensayar y para. Entonces, hay una gran expectativa que ojalá el 23 podamos empezar, aunque sea, a volver a juntarnos, a ensayar y a decir, bueno, dentro de un mes estrenamos lo que tengamos más pronto. Así que bueno, creo que sí que hay una gran expectativa. Gustavo. Bueno, yo llegué tarde porque desgraciadamente tenía otro compromiso en el medio del coloquio, un concurso, del que ya volví, y me perdí buena parte de las presentaciones, llegué medio al finalcito. Bueno, me encanta estar acá, y nada, agarré un poco los últimos 15 minutos de la conversación, así que pido disculpas de que quizás lo que yo pregunto ya se conversó. Pero bueno, estamos todos iguales, ¿no? Todos queremos volver, definitivamente. Como que pusimos las vidas un poco ahí en suspenso, en paréntesis, ¿verdad? Para ese día del regreso. Pero al mismo tiempo, también, este año que pasó, ¿verdad? Nos ha puesto a pensar muchas cosas. Obviamente fue un parate extrañador, ¿no? Sobre todo los primeros días, las primeras semanas, ¿verdad? Que teníamos todas las cotidianeidades y todas las vidas alteradas, ¿verdad? Y yo me quedo pensando también en esa ilusión de que se podrá volver a eso que existía antes del 13 de marzo, primera pregunta. Y segundo, ¿vale la pena volver a aquello? ¿Verdad? O sea, tal cual. Entonces, bueno, un poco quería arrimar estas preguntas, ¿no? Como para, quizás no para responderlas aquí, ¿verdad? Pero para instalarlas como reflexión, ¿verdad? No sé, que un poco también la planteo para ver qué ha pensado cada uno al respecto. Capaz que pido disculpas porque llegué tarde, y capaz que más de uno de ustedes ya se refirió a esta cuestión, obviamente. Sí, Mercedes. La primera pregunta era si se puede volver, y la otra era qué deja este acontecimiento catastrófico, cómo nos cambió, cómo nos reveló. Yo creo que volver, obviamente desde el lugar que estamos nosotros, ¿verdad? Que es nuestra territorialidad. Vuelvo a decir lo que dije, la expectativa no es solo de nosotros lo que hacemos teatro, la expectativa es de la gente también.
para volver al teatro. Si en lo que se refiere a mantener lo mismo es el formato, yo no creo que ese formato tenga por qué cambiar. Eso es teatro. Después hay otros formatos que seguramente invaden la vida de la gente y se tendrán que ir ayornando y se verán cosas mixtas y las haremos nosotros o las harán otros o las harán las nuevas generaciones de nuestros propios grupos. Porque bueno, en el devenir iremos acomodando el cuerpo. Pero quizás lo que yo diría que capaz que sí contenidos. Muy probablemente los contenidos se vean fuertemente movidos del eje y haya cosas, propuestas nuevas y necesidades nuevas de la gente. Por eso dije escuchar las necesidades de la gente después de esto que nos puso a toda la humanidad 2 años en stand-by. Que no es fácil. Pero yo creo que si yo no tengo ninguna duda de que esto, por lo menos en nuestros territorios, en nuestros lugares, ¿verdad? Donde el convivio es realmente, el espectador está ahí, y bueno, María fue y nos acompañó hace 2 años en distintos lugares. Digo, como otros fueron a la Bienal, pero María, que fue a las regionales y todo lo demás, convivió en la cola con la gente que va al teatro en el interior. Así que yo creo que sí, que sigue. Bien. Alejandra había pedido la palabra. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Estoy un poquito mal de la garganta, pero no, estaba escuchando todo con mucha atención y creo que también dentro del periodo de la pandemia, bueno, a mí me pasó que, bueno, el 13 estábamos todos esperando para un encuentro de teatro, estábamos todos muy ilusionados, yo ya estaba en Solimar ahí, en la gatera, pero para el encuentro, y bueno, se suspendió todo, primero medio que me enojé, me puse mal, pero después digo, bueno, comprendí. Pero dentro de este casi 2 años que vamos ya, también tuvimos un volver a la sala, a reabrir las puertas, pudimos hacer funciones con el protocolo del 30% y se llenaba. No solamente o sea, nuestro grupo, sino que diferentes espectáculos que nos habían pedido de la sala, se presentaron y todas las veces era lleno, porque claro, era un 30% que eran 60 personas. Y ahí se vio realmente, como yo le digo, el hambre de ver teatro, las ganas que tenía el público de volver a la sala, ¿no? Y bueno, y al nuestro ni que hablar de atrás también. Y yo creo que cuando todo esto vuelva de nuevo, no sé si a una normalidad, habremos aprendido muchísimas cosas y creo que nos reinventamos un poco y que hay cosas que las vamos a volver que las vamos a mantener, que se van a quedar, como todo esto del Zoom que fue tan bueno para crecer, para no alejarnos, ¿no?, del teatro. Yo estoy haciendo un taller ahora con unas muchachas de Buenos Aires que está muy lindo, y estaba escuchando, me hubiese gustado hacer el de Estela, bueno, uno quiere todo, pero todo no se puede. Y creo que bueno, un poco era eso, de que hemos tenido varias etapas y que seguramente cuando retornemos en septiembre van a haber muchas obras que van a salir de ahí del taller y otra gente que también quizá está preparando cosas, ¿no? Y cuántas ganas de volver a las tablas. Y de ver teatro, de ver mucho teatro. Gracias. Bien, Walter, ¿tú querías decir algo? Y después María. Sí, no, en realidad cuando Gustavo fue el que habló, que decía si valía la pena volver, después leí las preguntas en el chat. No dije que valía la pena, si se puede volver. Claro, yo entendí, por eso me quedé en la duda, y yo iba a decir, ¿cómo no va a valer la pena? Sin duda que comparto, sí que, como decía Alejandra, que muchas de las cosas que hoy tenemos herramientas que estaban, pero que no las usábamos, seguramente las vamos a comenzar a incluir en las puestas, porque digo, también me trajo a la memoria recién lo que decía Estela, de esos personajes virtuales que seguramente van a haber obras que van a convivir con esos personajes a través de una pantalla. Eso estoy seguro que van a empezar
creo que sí, que esta pandemia también va a marcar ese cambio, ¿no? Desde la dramaturgia hasta las puestas en escena y utilizar esas herramientas nuevas que estaban ahí, pero que, bueno, no la usábamos. Lorena por ahí también hablaba del proceso que se había empezado a usar, yo que se estaba haciendo mucho teatro usando una pantalla donde se hacían la escenografía a través de la pantalla o se creaba un clima o un escenario virtual. Y creo que eso ahora con más razón lo vamos a empezar a vivir, o sea que también va a tener un cambio. Eso no sé qué resultado tendrá, si será para bien o no tanto, pero seguramente ese cambio se va a venir. Bien. No sé si alguien... Ah, sí, María, perdón. Estoy haciendo así desde... Sí, No, sí. cuando yo les hice ese comentario, me refería a la parte que más tiene que ver con la habilitación del contacto, ¿no? Por eso tomaba un poco las palabras de algunos de ustedes respecto a las experiencias actuales y todo lo demás. Pero en realidad, tomándolo de Gustavo, y él dice volver a lo mismo, ¿no? Como genéricamente, una cosa como más amplia, ¿no? Yo creo que aún, o sea, no nos dimos cuenta y va a pasar tiempo para que nos demos cuenta de todo lo que ha cambiado el mundo, ¿no? O sea, en realidad se sabe que en construir se demora y en destruir no. Aunque también es otro tipo de demora, digamos, ¿no? Pero no me voy a meter por ese berenjenal. Pero yo creo que depende de a qué hay cosas que sería bueno no volver, o sea, a las cuales no volver. O por lo pronto, la conciencia que hemos tomado de cómo son ciertas cosas y cómo ocurren ciertos hechos y cómo se ven los hilos de ciertas manipulaciones, bueno, que eso sirva para hacer cambios radicales, ¿no? O sea, también es medio utópico, porque los cambios radicales no vienen por el deseo de cada uno, ni por, digamos, es una acumulación que se va generando y de pronto explota. Esto creo que fue una. Esto que pasó ahora es una acumulación. Esta catástrofe que pasó ahora es una acumulación de una cantidad de cosas que han venido sucediendo y que como una bola no se han podido detener, ¿no? Entonces, a mí me parece que este acontecimiento catastrófico, ¿no? Y estoy leyendo para guiarme exactamente por lo que está escrito acá, nos ha cambiado y indefectiblemente. Lo que pasa es que cuando los cambios son tan brutales, no se ven enseguida, ¿no? O sea, y aparte no son homogéneos tampoco. Porque el mundo no es homogéneo. Entonces, en este momento, miren lo que pasa en Israel y en Palestina. O sea, es como que el conflicto llegó a la gente, que antes no estaba en la gente. Antes los vecinos hablaban. Un israelí y un palestino podían hablar. Y ahora se agarran a las trompadas en la calle. Entonces, en fin, digo, como ejemplo, algunos podrían hablar y otros no. Pero digo, ahora se ha generalizado una violencia que no permeaba tanto al vecino, que trataban de todas maneras, y a otros movimientos sociales, como las madres, como las mujeres, que trataban de estar por encima de los conflictos meramente de intereses, ¿no? Entonces, me parece que esto lo vamos a ver con el tiempo, que podamos beber, digamos, de la fuente del teatro lo mejor y cambiar, digamos, ir cambiando, ir darnos cuenta de lo que hay que cambiar también, ¿no? Porque tampoco es digamos, un insight permanente que nos estemos dando cuenta todo el tiempo no, las cosas van viniendo en capas y en capas las iremos resolviendo y ahí nos daremos cuenta, esto tiene que ver con aquello que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Como ahora decimos, bueno, aquello tiene que ver con el nazismo, con el fascismo, con no sé qué, ¿no?
Bueno, y con esto yo creo que va a pasar lo mismo. Está demasiado encima como para poder, pero todos yo creo que sentimos que algo muy fuerte cambió en nosotros, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que ubicarlo en algún tipo de espacio real, simbólico o como le quieran llamar. Eso es lo que yo creo, que no es todo, no va a volver todo a lo mismo, por suerte, ¿tá? Y tampoco va a cambiar todo, por suerte, porque si no, no vamos a tener ninguna referencia con nada, ¿no? Y te quiero ver cómo nos movemos sin referencias, ¿no? Así que bueno, no, me encantó todo esto, me encantó. De verdad, me encanta, me encanta. Yo pensaba en línea con el planteo que había hecho inicialmente Gustavo, eso. Claro, es decir, cómo administrar para el futuro a nivel del teatro, ¿verdad? Las puestas en escena, lo que fue el choque que produjo una situación no esperada, porque nadie esperaba esto, en base a 3 conceptos que se manejaron en algún momento en puestas en escena en Europa, en España, que es la conmoción inicial, la distancia que generó y la incertidumbre de no saber cuándo. Digo, hoy seguimos especulando con eso, ¿verdad? Grandes deseos de que esto cambie rápidamente y hasta obsesivos, mirando los índices de mortandad y de pandemia, etc., para ver si baja. Todos los días estamos esperando que baje para cortar con la incertidumbre, porque yo creo que uno de los puntos fundamentales que habría que enfocar sería el de la incertidumbre. La de la distancia ya lo vivimos y lo seguimos viviendo en parte también. Y la conmoción ya pasó. De hecho, ese fue el golpe inicial. Pero hoy en día yo creo que la parte de incertidumbre, lo que podemos hacer realmente cuando cambie, yo creo que eso es un desafío, ¿no? Un desafío de superación. Y en eso me parece que va mucha energía, ¿no? Mucha energía. Pilar de León. ¿Estás por ahí, Pilar? Bueno, Pilar estoy, pero lo que pasa es que... No, porque mejor que lo digas tú. Porque... Bueno, no, lo que yo digo es que el tema del contacto, eso que nos ha provocado el tema del distanciamiento social, lo que implica el distanciamiento social como figura que entra, digamos, en nuestros afectos, en nuestra subjetividad, de alguna forma volver a las tablas, donde hay tanta emoción y tanta conmoción que está en juego todo el tiempo, nos va a cambiar evidentemente la forma, a veces, para los espectadores y para la gente, de construir el contacto. A eso me refiero. Y yo hacía en la cosa que escribí, hacía alusión, me acuerdo cuando nos silenciaron durante 12 años, que no podíamos hablar porque el silencio era una virtud, los que estuvimos viviendo todos esos 12 años de silencio, después nos costaba hablar del tema. Decían, bueno, esto ya pasó, no hablamos más. Y era porque nos habían tapado la boca durante 12 años y nos costó muchísimo empezar a hablar. Y mis compañeros, por ejemplo, Gustavo, que ha trabajado conmigo, Historia Reciente, digo, sabe lo que costaba trabajar con eso, ¿no? Entonces, a eso me refería, por eso estoy de acuerdo con María, que vamos a regresar desde otro lugar. En algunas cosas más conscientes. Eso es lo que yo siento. Y aprovecho, porque como siempre tengo problemas con el audio, porque no sé qué le pasa a mi aparato, aprovecho para decir que estoy feliz de que haya habido en la organización de este congreso una mesa y un lugar y un espacio para ustedes, y agradezco a los que lo organizaron y a mis compañeros del grupo, por supuesto, porque yo este año tomé mi descanso y no organicé nada.
pero estoy feliz de que esto haya sucedido. Digo eso porque a lo mejor no puedo hablar más. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún otro aporte, si no, daríamos por finalizada esta mesa, agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes por la presencia, porque creo que ha sido estupenda, excelente, ha marcado también un lugar dentro de lo que es el ámbito teatral y desde otro punto de vista, que es el punto de vista de otros lugares, que no es Montevideo, por supuesto. Aunque se coincida, ¿verdad? Aunque pueden coincidir muchos puntos en relación con esto. Pero lo importante es, sí, tener un contacto con ustedes, y por eso es una alegría haber podido compartir estos momentos y esta instancia de coloquio con todos ustedes. Así que muchas gracias nuevamente, y bueno, y no va a ser la última. Trataremos de comunicarnos con algunos de ustedes. Yo me he comunicado y seguiré haciéndolo, porque la verdad que estamos abocados a esto, a mirar hacia otros lugares que no sea Montevideo. Y yo estoy obsesionado con este tema, y otros compañeros también, que estamos trabajando en esto desde hace años, y bueno, que nos encontraremos en otra oportunidad. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Muy buena sesión, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Saludos para Chao. todos y a cuidarse. Muchas Cuídense gracias. mucho. Hasta la próxima. Chao. Chao.